Mi nombre es Abril Citlali Páez Nájera y soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales, en la materia de comunicación y enrutamiento de redes. Bueno, a continuación se les dará una justificación del examen número 1. Para eso, al momento de realizar el examen 1, se tomaron capturas de pantalla, en el cual la pregunta número 1 dice: ¿cuáles son las dos opciones de conexión a Internet que no requiere que se tiendan a cables de edificio? A esta se le seleccionó la siguiente respuesta, que es satelital y datos móviles, la cual, para justificarla, esta se encuentra en la plataforma de Cisco, en el capítulo número 1, en el subtema 1.2.4.2 de conexiones a Internet domésticas y de oficinas pequeñas, en el apartado donde dice red celular y red satelital, en donde nos dice que el acceso a Internet por datos móviles se logra mediante una red de telefonía celular. Y en satelital, donde nos dice que la disponibilidad de acceso de Internet satelital es una gran ventaja para las áreas que no tienen acceso a otro tipo de conectividad a Internet, y las antenas parabólicas requieren de una línea de vista despejada a un satélite. La siguiente pregunta nos dice que ¿qué área de la red es probable que deba rediseñar el personal TI de la universidad como consecuencia directa que muchos estudiantes lleven sus propias tablets, PC y smartphones al lugar de estudios para acceder a recursos de la institución? Se seleccionó la respuesta LAN inalámbrica, en la cual se encuentra en el, en el capítulo número 1, en el subtema 1.2.2.1, en donde aparece LAN inalámbrica, que son similares a las LAN, que se interconectan de forma inalámbrica a los usuarios y a los extremos en un área geográfica pequeña. En la tercera pregunta nos dice: ¿cuál de las siguientes es una característica de red convergente? La respuesta seleccionada fue que transmite datos, voz y video por la misma infraestructura de red. Esta respuesta se encuentra en el apartado de 1.3.1.2, en donde nos dice que las redes convergentes pueden transmitir datos de voz, video, entre muchos tipos de diferentes dispositivos de la misma infraestructura de red. Para la pregunta número 4, nos dice: ¿qué tendencia de redes implica el uso de herramientas y dispositivos personales para acceder a los recursos de una red empresarial universitaria? La respuesta es BJODO, en la cual se encuentra en el apartado, pregunta número 4, en el apartado 1.4.1.2, en donde nos dice que la tendencia les da a los usuarios finales la libertad de utilizar herramientas personales para acceder a información y comunicarse a través de una red comercial o de campus. Para la pregunta número 5, nos dice que ¿cuál de los siguientes dispositivos cumple la función de determinar la ruta que los mensajes deben tomar a través de las interwebs? Seleccionamos la respuesta, que es un router, la cual se encuentra en el capítulo en el subtema 1.2.1.3, en donde nos dice que los dispositivos intermediarios conectan con las terminales individuales que pueden conectar varias redes individuales para formar una interweb, y estos dispositivos intermediarios, entre los dispositivos intermediarios se encuentra lo que viene siendo el router. Pregunta 6. ¿Qué término describe el estado de una red cuando la demanda de los recursos de una red exceden a la capacidad disponible? Se seleccionó la respuesta congestión, en la cual viene en el subtema número 1.3.2.4.
Ay, 6, 1.3, punto 2 y punto 4, en donde nos dice que la congestión se produce cuando la demanda del ancho de banda exceda la cantidad disponible. Para la pregunta número 7, dice, ¿cuál de estas afirmaciones describe una característica de la computación de la nube? Se selecciona la respuesta. Los usuarios individuales o empresas pueden acceder a las aplicaciones por Internet desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. Y esa respuesta se sitúa en el apartado 1.4.1.5, en donde dice la computación de la nube es otra tendencia global que cambia el modo de que accedemos a los datos y almacenamos. Este sistema nos permite almacenar archivos personales e incluso crear copias de seguridad de nuestra unidad de disco duro completa en servidores a través de Internet. Para la pregunta número 8, dice, ¿cuáles son las dos afirmaciones que describen a los dispositivos intermediarios? Elijan dos opciones. Se seleccionaron lo que son los dispositivos intermediarios que dirigen la ruta de datos y los dispositivos intermediarios conectan los hosts individuales a la red. Esta se sitúa en el apartado 1.2.1.3, en donde nos dice que los dispositivos intermediarios se conectan a las terminales de la red y pueden conectarse a varias entidades para formar una interwork. Los dispositivos intermediarios proporcionan conectividades a garantizar el flujo de los datos de una red, los cuales dirigen los datos a lo largo de rutas alternativas cuando hay una falla en el enlace. Y para determinar la ruta deben de tomar los mensajes a través de una red. Para la pregunta número 9, una empresa está contemplando la posibilidad de utilizar una red cliente-servidor o una red entre pares. ¿Cuáles son tres características de una red entre pares? Elija tres opciones. Se seleccionará una de menor costo de implementación, administración descentralizada y facilidad de creación. Esta se sitúa en el apartado número 1.1.2.3, en el cual nos dice, las ventajas de las redes entre pares es la configuración sencilla, menor complejidad y administración descentralizada. Y menor costo, dado que es posible que no se necesiten dispositivos de red ni servidores dedicados. Para la pregunta número 10, se deben de elegir una descripción con la forma de comunicación de red. No se utilizan todas las opciones. Para este apartado, las respuestas fueron situadas en mensajería situada, en wiki, medios sociales y podcast. Esas respuestas está en el apartado de 1.1.1.5, en el cual está lo de medios sociales, que consiste en sitios web interactivos que las personas y comunidades crean y comparten contenido generado por el usuario con amigos, familiares y pares en el mundo. Está también la de wikis, que son páginas web que grupos de gente puede editar y ver juntos. La de podcasting, donde permite a las personas difundir grabaciones de audio a una vasta audiencia. Para la pregunta número 11, dice, un administrador de redes está implementando una política que requiere contraseñas seguras y complejas. ¿Qué objetivo de protección de datos admite esta política? Se selecciona la respuesta confidencialidad de datos. Esta se encuentra en el 1.3.2.5
en el apartado de confidencialidad, donde nos dice que la confidencialidad de los datos se refiere a solamente los destinatarios deseados y autorizados y pueden acceder a los datos y leerlos. Para la pregunta número 12, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe el uso de la tecnología de redes por línea electrónica? Se selecciona la de un dispositivo se conecta a una LAN doméstica, existe mediante un adaptador y toma corriente. Esta se puede visualizar en el apartado 1.4.2.2, en donde nos dice que mediante un adaptador estándar de línea eléctrica, los dispositivos pueden conectarse a la LAN donde haya un toma corriente. En la pregunta número 13, donde está una definición con el objetivo de seguridad, no se utilizan todas las opciones, donde viene la de seguridad, confidencialidad, mantiene la integridad y asegura la disponibilidad. Esta respuesta las vamos a encontrar en el apartado 1.3.2.5, donde nos dice que la confidencialidad de datos se refiere a que solamente los destinatarios deseados y autorizados pueden acceder a los datos y leerlos. Y en integridad nos dice que no se va a alterar la transmisión del origen al destino. Y la disponibilidad nos pide acceder de forma confiable y oportuna a los servicios de datos para los usuarios autorizados. En la pregunta número 14 dice, ¿cuál de las siguientes expresiones define una precisión en el término ancho de banda? Se seleccionó la respuesta medida de capacidad transparente de datos de los medios. Esta se va a encontrar en el apartado 1.2.4.2, en donde nos dice que esto permite que los proveedores de servicios de Internet proporcionen velocidades de ancho de banda más elevadas y admitan más servicios como Internet, telefonía y TV. La pregunta número 15, ¿cuáles son los dos criterios que se van a utilizar para seleccionar un medio de red entre varios medios de red? Se seleccionó la respuesta, el entorno en el que se debe instalar el medio seleccionado y la distancia en el que el medio seleccionado puede transportar una señal correctamente. Esta la podemos encontrar en el capítulo, en el subtema 1.2.1.4, donde nos dice que la comunicación a través de una red es transportada por un medio. El medio proporciona el canal en el cual viaja el mensaje desde el origen hacia el destino. Para la pregunta número 16, un empleado de una sucursal está realizando una cotización para un cliente. Para ello necesita acceder a la información confidencial sobre precios que encuentran los servidores internos de la oficina central. ¿A qué tipo de red debería acceder el empleado? Se selecciona la respuesta una intranet. Esta se encuentra en el apartado 1.2.3.2, en donde nos dice el término intranet con frecuencia se utiliza para hacer referencia a una conexión privada de LAN y WAN que pertenece a una organización y diseñada para acceder a ella solo a los miembros y empleados de la organización u otras personas autorizadas. En la pregunta número 17 dice, ¿qué tipo de red debe acceder un usuario doméstico para realizar compras en línea? La respuesta seleccionada fue Internet. Esta se encuentra en el apartado 1.2.3.1, en donde nos dice, el Internet es una colección global de redes interconectadas, en la cual durante la red del hogar va conectada a una red comercial y donde ahí puede hacer la compra en línea. En la pregunta número 8 dice, un usuario está implementando una política de seguridad en una red de oficina pequeña. ¿Cuál de esas dos acciones que proporcionan los requisitos mínimos de seguridad para esta red
elija dos opciones. Se seleccionó lo que es la implementación de un firewall y la instalación de un software antivirus. Esta pregunta viene en el apartado 1.4.3.2, en donde nos dice que un antivirus o anti-spyware se utiliza para proteger las terminales y las infecciones con software malicioso, y el filtrado firewall, en donde para bloquear accesos no autorizados de la red. Esto incluye un sistema firmware ejecutando en un host que simplemente para impedir el acceso no autorizado a una terminal. Para la pregunta número 19, una de las características con el tipo de conectividad a Internet correspondiente, no se van a utilizar todas las opciones, nos dan todas esas opciones y se colocaron en lo que es DSL, telefonía por dial-up, satelital, donde dice que no es apta para zonas boscosas, telefonía por dial-up, por lo general tiene un ancho de banda bajo, por cable, que utiliza un cable coaxial como medio, y DLS, que es una conexión de gran ancho de banda que funciona mediante una línea telefónica. Estas se encuentran en el apartado 1.2.4.2, que viene siendo la satelital, donde nos dice que las antenas parabólicas requieren una línea de vista despejadas al satélite, telefonía de comunicaciones conmutadas, donde nos dice que el ancho de banda que proporciona una conexión por módem y conexión por una línea conmutada es bajo, por lo general no suficiente para las transferencias de datos masivas, si es útil utilizar el acceso móvil durante los viajes. Para la pregunta número 20, dice, ¿cuál de las siguientes son dos funciones de las terminales de una red? Elija dos opciones. Se seleccionaron lo que constituyen a la interfaz entre los humanos y la red de comunicación y dan origen a los datos que fluyen por la red. Estas las encontramos en el apartado 1.2.1.2, en donde viene lo que siendo la red en el dibujo y donde nos dice que fluyen por la red hasta llegar a un dispositivo final. Para la pregunta número 1, dice, ¿qué violación de seguridad causaría para mayor daño a la vida de un usuario doméstico? Se seleccionó captura de datos personales que permiten el robo de la identidad. Este apartado viene en la sección 1.4.3.1, en donde nos dice que se llevaron a cabo numerosos estudios que muestran que las violaciones de datos más comunes suceden a la causa de los usuarios internos de la red. Para la pregunta número 2, dice, ¿cuáles son las dos soluciones de Internet que proporcionan una conexión a Internet permanentemente del ancho de banda elevado a las computadoras en una oficina en el hogar? Elija dos opciones. Se eligieron DSL y cable, en la cual en esta viene en el apartado número 1.1, 1.2.4.2, en donde nos dice que el cable es un servicio ofrecido por proveedores de servidores de televisión por cable. La señal de datos Internet se transmite a través del mismo cable que transporta la señal de televisión por cable. Y el DSL, donde nos dice que la línea de suscriptor digital proporciona una conexión a Internet siempre activa desde un ancho de banda elevado. Para la pregunta 23 dice, ¿qué es Internet? Seleccionamos la respuesta que proporciona conexiones a través de las redes globales interconectadas. Esta viene en el apartado número 1.2.3.1,
donde nos dice que Internet es una colección global de redes interconectadas, Interwars o Internet para abreviar. Para la última pregunta número 24, ¿qué tipo de tráfico de red requiere la QoS? Elegimos la respuesta videoconferencia, se eligió la respuesta videoconferencia, en el cual está situada en el apartado número 1.3.2.4, donde está, donde nos dice que la calidad en servicio QoS también es un requisito cada vez más importante de las redes. Las nuevas aplicaciones disponibles para los usuarios de Interwars, como las transmisiones de voz de video en vivo. Bueno, y eso sería todo